Este sábado el juez Juan Carlos Peinado ha enviado a juicio a la mujer de Pedro Sánchez, a Begoña Gómez. Se ha armado un poco una marimorena, no tanto por el hecho de enviarla a juicio, que era algo previsible, sino por una serie de medidas cautelares que ha tomado que han sido muy polémicas. De las medidas cautelares hay opiniones para todo, pues hay que les parecen un disparate, otros que les parecen ajustadas, pero al final un juez es completamente autónomo e independiente. Puede decidir qué tipo de medidas cautelares pone a uno que esté imputado, vamos, que no somos nadie para decir si está bien o está mal, vamos, evidentemente podemos opinar, pero tendrá que ser en última instancia en la Audiencia Provincial de Madrid, quien decida si eso está correctamente puesto. Mira, al margen de eso, el tema este de Begoña Gómez, del que, en fin, os he hablado en infinidad de ocasiones aquí en el A la Contra, pues parece que retoma el pulso después de más de 2 años. Ya está, ya han quitado todo lo de la Feria del Libro, aquí lo veis. El paseo de Fernán Núñez, fijaos. Claro, pueden montar este pedazo de feria en este lado porque este paseo es muy ancho, como podéis ver. Bueno, la cuestión es que como esto renace a la vez que el caso Zapatero, que es mucho más reciente, es de mayo de este año, que es cuando se produjo la imputación de hace apenas un mes, aunque es cierto que las cuestiones zapaterinas ya las teníamos antes, empezaron a finales del año pasado. Pero en fin, que ambos casos están sirviendo a Pedro Sánchez como escudo, las está utilizando como escudo para victimizarse. De ese tema os quiero hablar hoy. Es un tema interesante, muy atado al momento, muy atado a la coyuntura. Tenemos ya los jardineros aquí. Este es el problema de venir al retiro por la mañana, que llega uno y se encuentra a los que andan segando el césped, que hacen bien, pero vamos, según el tiempo que hace, o se viene aquí uno a las 9, 10 de la mañana, incluso antes diría, o si no te expones a que te aplaste literalmente el sol. Está haciendo mucho calor, el verano se acaba de presentar con una ola de calor que empezó ayer y que durará hasta mañana. Y bueno, aunque a mí el calor me gusta, hasta cierto punto, a ver si me entendéis, estar en casa a 40 grados tampoco es un plato de gusto. Pues aquí, en mis mesas favoritas, continuamos. Pues nada, como os decía hace un momento, estamos ante un escenario político y judicial realmente explosivo en torno a varias figuras, pero más concretamente, como os decía en la bicicleta, en torno a la figura de Begoña Gómez y a la de José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque parezca increíble, Sánchez está utilizando ambos casos para sostenerse a sí mismo y a su gobierno. Esto nos permite hacernos una idea de lo habilidoso que es este hombre, porque a cualquier otro, y de cómo aprovecha los males y los trata de convertir en bienes, ¿no? Cualquier otro primer ministro le imputan a su mentor y a su mujer, y bueno, no es que dimita, que por descontado, ¿no? Es que se va del país, es que desaparece del mapa, es que se compra una cabaña en algún lugar perdido de la selva de Colombia y desaparece para siempre, ¿no? Después de esto, pero no. Sánchez en este aspecto es diferente, lo estamos viendo, y está utilizando estas dos cosas para su propio beneficio. Lo primero que tenemos es el juicio de Begoña Gómez, no sabemos cuándo será, pero bueno, ya está enviada a juicio, es decir, la instrucción judicial ya ha concluido. Será un juicio conjurado, en principio, a no ser que la audiencia eso lo corrija, y podría celebrarse, pues entiendo yo, desconozco los plazos, pero quizá a finales de este año, principios del año que viene, la verdad es que no lo sé. Se habla incluso de que podría ser algo más tarde, pero bueno, la verdad es que lo desconocemos. La cuestión es que esto ya está visto no para sentencia, pero visto para que se celebre el juicio. Se habla incluso de que podría Pedro Sánchez hacer coincidir el juicio con unas elecciones.
o más o menos el momento en el que se celebre el juicio con el momento en el que celebre elecciones. Claro, estaríamos hablando de principios del año que viene, quizá febrero, quizá marzo. Marzo está tomando mucha fuerza como fecha para la celebración de las elecciones. Os decía la semana pasada que lo más probable es que aguante hasta la última nómina, pero podría estar equivocado. Al final nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. En el caso de que las convocase para marzo, se estaría anticipándolas, no mucho, pero estaría anticipándolas, y eso significaría que tiene alguna posibilidad, no de ganar, pero sí al menos de mantenerse en el gobierno, que es lo que realmente le interesa. Pedro Sánchez hace ya mucho tiempo que ganar las elecciones es lo de menos. Mientras él pueda, mediante sus socios, mantenerse en el gobierno, el resto, la verdad, le da un poco igual. Y en esta fecha no sería casual. Lo mezclaría un poco todo, ¿no? Tendría el proceso judicial de su mujer, tendría las elecciones, y eso además serviría de antesala, toda esta historia, todo este ambiente que seguramente sería un ambiente muy emocionalmente cargado, muy polarizado, un ambiente en el que, en fin, los activistas podrían dar el do de pecho, y ya sabéis a lo que os digo, a qué me refiero, vamos. Bien, esto podría ser la antesala de las elecciones autonómicas y municipales, que esas ya sabemos la fecha, las autonómicas y municipales, por lo menos las municipales, las autonómicas, que creo que son 13 comunidades autónomas o 12, porque pues a Castilla y León se ha salido de eso, se celebran el último domingo de mayo. Claro, esto fue una medida que tomaron hace ya muchos años, porque si no, imaginaos que cada alcalde pudiese convocar elecciones por su cuenta, estaríamos siempre celebrando con algo así como 8.000 municipios que hay en España. Todos los días habría algún tipo de elección municipal, así que se celebran el último domingo de mayo, sería el previo. También se habla de un posible superdomingo electoral, el último domingo de mayo, en el que, bueno, pues se haga coincidir las generales con las municipales con las autonómicas. Bien, esta es una jugada arriesgada, lo de anticipar hasta llevarse las elecciones a febrero o a marzo, pero Pedro Sánchez pretende que sea algo plebiscitario, algo así como hoyo o el caos. Claro, el problema es que su propia gente le diga, no, casi Pedro, que preferimos el caos, a que sigas ahí. Y me consta que hay muchos votantes y exvotantes del Partido Socialista que están especialmente ofendidos, ¿no? Es decir, no todos los votantes del PSOE son minions que siguen al líder. También los hay que piensan un poco, bueno, que tienen ojos en la cara, claro, y que no pueden evitar ver y apreciar lo que hay. Otra cosa distinta es que voten a otro partido, es decir, lo más probable es que esta gente se termine quedando en casa, o que aparezca algo en la izquierda que les seduzca lo suficiente como para ir a votar. De cualquier manera, la gente de la izquierda está muy desmovilizada, esa es la realidad, lo que es la izquierda social. Bien, si es así, si decide presentar los presupuestos en el mes de marzo, lo más probable, en las elecciones en el mes de marzo, lo más probable es que antes de eso presente los presupuestos, que sabe que no va a aprobar, solo por descontadísimo, pero serían un gesto. Ya sabéis que este es el gobierno de los gestos, ¿no? Eso que decía María Blanco, de pedisteis gestos, pues tenéis gestos. Bueno, un gesto de buena voluntad, yo los he presentado, pero bueno, este Parlamento, que está en el farcismo de los mercados, pues no me los aprueba. Sería además algo parecido a un programa electoral, que es expansivo, naturalmente, lleno de regalos para captar votos. Algo así como querría transmitir a los ciudadanos que, bueno, este es quien soy yo, si me dais una nueva oportunidad, pues voy a regalar dinero a manos llenas. Más o menos una cosa así. Luego aprovechar el circo mediático y la carga emocional de ver a su mujer en el banquillo frente a un jurado popular, nada más y nada menos, para victimizarse. La mayor parte de los juicios con jurado, que no son muy comunes en España, existe la posibilidad desde los años 90, pero no son muy habituales, los terminan con sentencia condenatoria. Esto es otra de las cosas, no sé qué porcentaje, pero el 80 o el 90%, una barbaridad. Bien, esto de victimizarse no es nuevo, lo llevan haciendo desde hace un montón de años, pues desde que empezaron los problemas. Estaban denunciando que padecen una persecución judicial injusta, que se están cebando con ellos, que hay lawfare, vamos, para que nos hagamos una idea y todos lo entendamos. Bien, ahí Peinado, la verdad sea dicha, les ha hecho un favor con lo de retirar el pasaporte a su mujer. Una medida cautelar que muchos dicen que es desproporcionada,
y que por supuesto van a exprimir al máximo durante meses. Respecto a la medida cautelar en sí misma de la retirada del pasaporte, pues a ver, es una medida que toma un juez cuando sospechan o tiene sospechas fundadas de que puede haber riesgo de fuga. En el caso de Begoña Gómez parece poco probable, en tanto que, bueno, está el Palacio de la Moncloa perfectamente localizable. Él dice que incluso sus propios escoltas le podrían ayudar. Bien, esto no es del todo descabellado. Recordemos que Carles Puigdemont entró y salió de España con el consentimiento de sus propios escoltas. A fin de cuentas, un escolta no deja de ser un empleado. Le dicen, tienes que llevar al VIP, al VIP, que diría el reggaetonero este, lo tienes que acompañarle, llevarle a tal sitio y dejarle allí. No va a decir que no. No sé si alguno de vosotros sois escoltas, pero bueno, ya sabéis cómo funciona eso. Bien, la cuestión es que este tema, que ha sido muy polémico este fin de semana, se han agarrado, por supuesto, los socialistas y todo su entorno mediático a él, y lo van a exprimir todo, absolutamente todo lo que pueda. No digamos ya si la medida en cuestión decae en la Audiencia Provincial de Madrid, es decir, que se la quitan, entonces le acusarán, veis, tienen tus propios compañeros que corregirte. En este tema hay una cosa, y es el Consejo General del Poder Judicial. Me están diciendo, el Consejo General del Poder Judicial tiene que quitarle de en medio y tal. No, el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer eso. No puede. No está para eso, no es su función. A ver si me entendéis. Es cierto que se han reunido de urgencia y tal, pero no puede alterar eso. Lo que sí podría alterarlo sería la Audiencia Provincial. Pero, en fin, no lo sé. Ayer hacía yo una pregunta en Twitter a jueces, a fiscales, a magistrados, es decir, gente que sabe de esto, que está todo el día en esto, porque a mí se me escapa un poco. Quizá haya razones personales, lo desconozco, detrás de esta medida, porque, en fin, a Peinado le han hecho, como bien sabéis, le han hecho la vida imposible a lo largo de los últimos años, de los últimos 2 años. No hablo ya de los DNIs, es que le han puesto hasta denuncias, ¿no? Ha sido un machaqueo continuo en prensa sobre lo que ha hecho, lo que no ha hecho, de dónde viene, a dónde va, en fin. Los jueces son seres humanos, como cualquiera de nosotros, eso sí, no deben o no deberían dejarse llevar por motivaciones personales, deberían estar por encima de eso. Pero lo de la retirada del pasaporte no deja de ser un detalle accesorio, no nos engañemos, algo que no cambia lo principal, no cambia de lo que se le acusa a Begoña Gómez, es algo que parece mentira que tengamos que recordar después de este fin de semana tan movido. La decisión, ya digo, puede ser corregida en la Audiencia Provincial, pero es que el caso sigue ahí, nos guste o no nos guste. Bueno, a nosotros nos da igual, ¿no? Pero a ella, le guste o no le guste, el caso sigue ahí. El caso lo resume el auto de Peinado con una sola frase. Dice que, y esto es textual, textual, dice que aprovechó su proximidad al presidente para proyectar su carrera profesional. Vamos, resume esencialmente todo lo que hizo. Claro, ahí de entrada se ve el tráfico de influencias, que es un delito. Así que lo más probable es que trate de convertir las elecciones, ya sea que las celebre en verano o las celebre en invierno o en primavera, en un plebiscito personal para movilizar a sus votantes. Pero, y esto es lo importante, el juicio pondrá todos los hechos a la vista. Mucha gente no ha estado siguiendo este tema, ¿vale? Todos ya sabemos más o menos que andaban en juegues raros, pero mucha gente no está al detalle de lo que sucedió y de lo que hizo, ¿no? Todo esto pondrá ante la opinión pública los hechos con toda su crudeza. Porque los circos mediáticos, si tienen alguna ventaja, alguna virtud, es que que consiguen que lo que solo conocían unos pocos pasan a conocerlo muchos. Esa es la realidad. Eso es un circo mediático, en esencia, ¿vale? Es cierto que puede la cosa adquirir tintes bufonescos en ocasiones con estos circos mediáticos, pero un juicio que se convierte en mediático tiene la virtud de que de lo que trata el juicio termina conociéndolo todo el mundo, termina la gente aquí hablándolo en un parque del Retiro, ¿no? Cuando de normal pues no está metida en esos temas tan al detalle, ¿no? Por lo demás, el auto del juez, no sé si tiene 84 páginas, es muy meticuloso, detalla pormenorizadamente cómo Begoña Gómez habría utilizado el Palacio de la Moncloa
y la posición de su marido como presidente del gobierno para su beneficio personal. No hay mucho más. Recordemos que Begoña Gómez no está imputada iba a decir por haberse saltado un semáforo, no es un delito. Es decir, que no está imputada por un asuntillo menor. Está imputada por 4 delitos. Está imputada por tráfico de influencias, el más visible de todos, por corrupción en los negocios, por apropiación indebida y por malversación de caudales públicos. No sé, que ahí estaría lo de su secretaria, que por cierto también le han enviado a juicio. Ahí en todo esto entraría, bueno, pues de lo que os he hablado a lo largo de los 2 últimos años, la captación de fondos de empresas vinculadas al Estado o que contrataban con el Estado para sus actividades privadas, la firma personal suya de cartas de recomendación para favorecer a un empresario concreto, que todos conocemos, que es Juan Carlos Barrabés, que le ayudó con su máster. Bueno, y el hecho de haber registrado a su nombre, que esto también está en el sumario, y está, digamos, probado, un software valorado en 1.150.000 euros que habían pagado grandes empresas multinacionales como Google o como Telefónica o como Indra, lo habían pagado para regalárselo a la universidad, no para que Begoña Gómez se lo pusiese a su nombre. Bien, de nada de esto ha dado Begoña Gómez explicaciones convincentes, por lo menos en las sucesivas declaraciones que ha hecho en el juzgado. Eso es un tema importante. Si ella hubiese aclarado, hubiese dicho, sí, es cierto, pero no, lo que me está poniendo es verdad, pero tengo manera de contrarrestarlo. A menudo, cuando te acusan de algo, bueno, eres inocente, por supuesto, y el que te acusa tiene que demostrar lo contrario, que no lo eres. En este caso tampoco se ve que hayan hecho demasiado esfuerzo. Un poco lo de Zapatero, ¿no? Lo niego todo es mentira. Bueno, pero dígame usted, explíqueme esto. No es todo mentira y, bueno, y además por detrás te voy a meter una querella, ¿no? Te voy a recusar, etcétera. Bueno, incluso el fiscal, como no podía ser de otra manera, claro, habida cuenta que vivimos donde vivimos y en el momento en el que vivimos, el fiscal que ha pedido archivar el caso ha reconocido que lo de Begoña Gómez son prácticas poco éticas. Eso lo ha reconocido el propio fiscal. Luego, por otro lado, tenemos el caso de Zapatero, que aunque en principio nada tenga que ver con el de Begoña Gómez, para Pedro Sánchez es muy importante, mucho más de lo que pensamos. Ha decidido defenderle pues como si Zapatero fuese de su propia familia, fuese su tío. Su padre no puede ser, pero sí podría ser su hermano mayor. Digo que no puede ser su padre por cuestiones de edad, vamos. Zapatero que debe de tener unos 10 años, 12 años más que Sánchez, una cosa así. Niega, os lo contaba aquí la semana pasada, niega de plano su influencia en la concesión del rescate a Plus Ultra, dice que él no tuvo nada que ver con eso. Lo de las joyas no puede negarlo porque, en fin, todos hemos visto a joyas en cuestión. Las fotografías bailan por internet y van de aquí a allá. Así que intenta que asumamos como algo normal, algo de puro protocolo, que Zapatero tuviese en la caja fuerte de su despacho un montón de joyas, 103. Joyas valiosísimas, no bisutería. Zafiros, rubíes, en fin. Que le regaló el rey de Arabia Saudita hace ya muchos años, presuntamente, pero no sabemos muy bien de dónde vienen. Esto son cosas que se ven por internet. Están diciendo que todos los presidentes reciben regalos de otros gobiernos extranjeros, lo cual es estrictamente cierto. ¿Para qué negarlos, verdad? Parte del protocolo del poder es ese, es intercambiarse regalos. Esto viene desde la antigüedad, no penséis que es algo nuevo, ¿no? Bueno, pues dicen que sí, que fue un simple regalo, pero es que esos regalos los recibe el presidente en virtud de su cargo, no la persona. Los saudíes seguro que hacen unos regalos espléndidos, incluso también joyas, ¿por qué no? No lo sé. Pues son ricos y además tienen fama de desprendidos, pero no se los entregan al primer ministro, se los entregan al primer ministro, al presidente del gobierno.
no a José Luis Rodríguez Zapatero, o a José María Aznar, o a Mariano Rajoy como tal, como personas. Todo regalo valioso que reciban en la condición de presidentes de gobierno tienen que transferirse al Estado. No hay mucho más. Si le regalan algo que vale, evidentemente. Pues, un pequeño souvenir, pues no, lo pueden quedar personalmente. Pero esto es algo que decidió el propio Zapatero hace 20 años. Yo recuerdo cuando sacaron en 2005 aquello de la ley del buen gobierno. Estábamos en el periódico muertos de la risa. Claro, ¿quién nos iba a decir que al final quien iba a saltarse lo de la ley del buen gobierno iba a ser nada más y nada menos que el propio presidente que la había puesto en marcha? Vamos, parece que él mismo no se la aplicó. Cabe la posibilidad de que el regalo fuese personal, ¿por qué no? ¿Quién sabe? Bien, entonces hay que preguntarse a cambio de qué. Porque nadie regala casi 1,5 millones de euros en joyas por las buenas, que ojo, que podrían ser más, que podrían ser 3 millones. Pero bueno, quedémonos con lo de 1.300.000 euros. Nadie lo hace, regala esa cantidad de dinero por las buenas y sin esperar nada a cambio. Caray, no estamos hablando, no lo sé, de una pluma Montblanc sencillita, de esas de 600 euros, con su nombre grabado, José Luis Rodríguez Zapatero. Que en ese caso, bueno, pues te la puedes llevar, total. Ojo, creo que también habría que dejarla allí, a disposición. Otra cosa es que le tengas cariño, pero la tienes que dejar. Pero bueno, estamos hablando de una cantidad menor, 600 euros y además una pluma que venía, en fin, que viene con tu nombre y tal. En entornos de gobierno, un regalo de 600 euros no se considera un regalo valioso, como os podéis imaginar. Pero bueno, no hablamos de eso. Hablamos de una colección de más de 100 joyas con piedras preciosas engastadas. Pero pongamos por caso, vamos a ponernos en la mejor de las situaciones para él. Que todo ese joyerío, o joyamen, como dice Santiago González, de manera muy graciosa, que todo el joyamen fuese un regalo sin contraprestación. Caray, ¿por qué no las ha declarado? Como estamos obligados todos los españoles a declarar esas cosas. Eso es patrimonio, ¿eh? Las joyas son bienes suntuosos y como tal forman parte del patrimonio de quien las posee. Patrimonio no es este reloj smartwatch, evidentemente. Es un reloj que cuesta 200 o 300 euros, eso no es patrimonio, pero si este reloj fuera, no lo sé, un Hublot, un Patek Philippe, de materiales nobles y tal, pues sí, claro, sería patrimonio y tendría que declararlo. No digamos ya si tengo 100 relojes, claro, todavía uno, pues decir, bueno, era el Patek Philippe de mi padre, y esto ha pasado de padres a hijos. ¿Sabéis? Creo que era un eslogan, un reclamo publicitario de Patek Philippe, ¿no? Que nadie realmente lo posee. No sé si era Patek Philippe u otra marca de relojes suizos, alumbradme porque sé que sois muy listos. Me decía, aún nadie es propietario del todo de un Patek Philippe. Era un eslogan publicitario magnífico, de los mejores. Simplemente se limita a custodiarlo para la siguiente generación. Bueno, en ese caso, igual está custodiándolo para la siguiente generación las joyas, ¿no? O sea, que estos zafiros y estos rubíes son, a efectos zapaterinos, son como los Patek Philippe, pero claro, estaríamos hablando de 103, ¿no? Zapatero ha salido muy mal parado en su interrogatorio en la Audiencia Nacional precisamente por esto, porque no ha aclarado absolutamente nada. Casi podríamos decir, lo contaba Rubén Amón el otro día, ¿no? Que se ha absuelto a sí mismo, pero sus hijas han terminado imputadas. Se presentó, ya eso contaba, hueco, escuchándose, sí, tal, doy mi autorización universal a que investiguen mis cuentas. Pedro Sánchez lo defiende a capa y espada, porque para el Zapatero es, como os decía, un referente fundamental. Su propia legitimidad, hoy por hoy, especialmente desde hace 5 años, descansa sobre la figura de Zapatero y lo que significa. Entiende que el juicio de Begoña Gómez, de su mujer, le sirve de combustible emocional para especialmente agitar a las bases. Pero Zapatero es algo diferente. Zapatero es el pilar de legitimidad, hoy por hoy, de esto que llamamos el sanchismo. Zapatero ya ha caído, evidentemente, como os decía el otro día. Pero lo de utilizar el juicio de su mujer como
herramienta, como combustible emocional, está por ver que le funcione. Pero entre tanto puede utilizar estos dos casos y los está utilizando en su beneficio, exhibiéndose como un presidente de gobierno ejemplar, víctima de una cacería por parte de la extrema derecha. Bueno, en eso está, ¿no? Del franquismo judicial, la prensa de la fachosfera, en fin, hay un montón de malvados que andan detrás de él. ¿Se entiende? Siendo tan poderosos y tan numerosos como todavía siguen en el poder. Sabe que si hay condenas la cosa se le pondrá mucho más difícil. Así que tratará de sacar partido a la instrucción y al juicio, todo el que pueda. Vamos, que tiene una horquilla temporal relativamente limitada, que va pues de aquí a que se celebre el juicio, que no sabemos cuándo será, pero estamos hablando de cuestión de meses. Esa es la ventaja, cuando ya envían a juicio no es como la instrucción, que se puede eternizar. Bueno, que se lo cuenten. Se ha celebrado, bueno, hace un par de años se cumplió el 10º aniversario de aquello de Gowex, no sé si os acordáis, tal Genaro Martín García, bueno, que pues el juicio todavía está sin celebrar, ¿no? Todavía están instruyendo 12 años después de una instrucción, y más en España, con lo colapsada que está la justicia se puede eternizar, pero un juicio no, una vez ya está, se le fija fecha y para adelante, ¿no? En fin, él sabe que muchos en España se lo van a comprar, lo sabe bien, además está convencido, no hay más que ir a ciertos periódicos, incluso hablar con cierta gente, y automáticamente lo ves, ¿no? Entonces, bueno, lo más poderoso del mundo es querer creer, es la fuerza más poderosa del mundo. Sabe que hay muchos de votantes de izquierda que quieren creer por encima de cualquier otra cosa. De hecho, hay algo que en España vende muy bien, bueno, en general en Occidente, de un tiempo a esta parte, que es el victimismo. Sí, no hay cosa que mejor venda que una víctima. Si tú te eriges en víctima, automáticamente tienes como un crédito especial. Y esto en Moncloa y el propio Sánchez lo ha entendido a la perfección y lo está utilizando a su favor. Muy bien, queridos, pues hasta aquí llega A la Contra, esta reflexión que os quería hacer hoy, de lunes por la mañana, que, bueno, como os comentaba en la bicicleta, aquí todavía se puede estar dentro de 3 horas, no lo tengo yo muy claro. Pero vamos, los que odiáis el calor, que sé que sois unos cuantos, pensad que esto es lo estacional. Acabamos de empezar el verano, hay muchas horas de insolación, en fin, que tampoco hay que tomárselo con calma, como las olas de frío en invierno. Ya llegará, si tenéis aire acondicionado, pues no lo dudéis, encendedlo, aunque gaste algo, pero tampoco es cosa de dormir mal, y evitad la solana, simplemente. Que yo ayer cometí el error garrafal me fui al rastro a la 1 de la tarde. Bueno, bajé a darme una vuelta, y bueno, aquello era un sol, una cosa tremenda, en fin. Ya tuve que volver, claro, me di un paseíto por la ribera de Curtidores y subí corriendo a casa, porque dije, me va a dar a mí los 7 males aquí en la calle. Y yo soy, ya sabéis, del team calor, claramente, pero vamos, que son 3 días. Pues nada, queridos, con esto terminamos ya el A la Contra de hoy y me despido, como siempre, hasta el próximo A la Contra.